medios cooperativos, principales desafíos, la experiencia de FM de la calle, y nos acompañan Astor Vitali, Emiliano Randazzo, Mauro Leanesa, Giuliana Crucianelli y Paula Ercoli. Buenas tardes. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación a Francisco, a las compañeras de la convocatoria de estas jornadas, y un gusto poder compartirlas también con un montón de compañeros y compañeras que han pasado por este mismo escenario, con quienes compartimos el camino cotidiano. FM de la Calle, para quienes no conozcan la experiencia, es una radio comunitaria fundada en 1989 en nuestra ciudad. Estamos ya por los 34 años. Hoy estamos funcionando en el Centro Cultural La Panadería, en la Madrid 544. Hemos pasado por distintos espacios y la ubicación del medio ya fue una discusión desde el punto de partida de este proyecto político comunicacional, digamos, como nos pensamos, independientemente de que nuestra actividad principal es la de una emisora. Digamos, pensamos a la comunicación como un derecho humano, y desde ahí parte de nuestra concepción desde la perspectiva de la comunicación comunitaria, alternativa, popular. Bueno, las definiciones también son muy amplias y difieren dentro del movimiento de radios en el cual participamos tanto a nivel nacional como internacional, por ejemplo, en algún momento en redes como Farco, hoy en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. En aquel entonces, obviamente, era un mapa de medios muy diferente al de la actualidad, por lo menos en cuanto a cantidad de opciones que había allí sobre fines de la década del 80 en la ciudad, unos años posteriores a la dictadura, con ansias de democratización frente al monopolio de la nueva provincia, y hay un grupo de compañeros, compañeras militantes de organizaciones de izquierda, comunicadores también, varios que habían participado de la experiencia de los primeros años democráticos de la Radio Nacional, que por distintos motivos habían quedado por fuera, básicamente también por la llegada del menemismo en esos tiempos. Plantean esta posibilidad de empezar a experimentar de una manera muy precaria con la posibilidad de tener una emisora. Y así fue como se funda esta radio, y se funda desde el centro de la ciudad, a diferencia tal vez de otros proyectos que se piensan más sectoriales, como una radio popular o comunitaria en un ámbito barrial, como ocurre en otros lugares. Aquí la decisión política de quienes empezaron con este proyecto fue desde la propia Plaza Rivadavia. Nuestra antena está ubicada allí en un edificio frente a la plaza, y de allí intervenir en la discusión pública por la democratización de la comunicación aquí en nuestra ciudad y en los debates más amplios en ese sentido también. Tuvo distintos momentos y modalidades de organización durante aquellas épocas. En los primeros tiempos también funcionó junto a un centro cultural allí en uno de los edificios que hoy también se está recuperando sobre el lado de Chiclana, frente también a la plaza. En esa instancia, luego de varios años de crecimiento, también tenía para muchos y muchas cierta posibilidad de radioescuela o algo parecido, de empezar a hacer sus primeras experiencias en el periodismo. Varios de los nombres que hoy ven en otros medios, si preguntan, han tenido algún paso por esta emisora, y ya con algunas de las tantas crisis económicas que hemos vivido y distintas etapas de desarrollo del proyecto, derivó en algunos años de retransmisión de lo que era la rock and pop en sus orígenes. Y a partir de allí empieza una instancia, un tiempo después, de refundación, si se quiere, manteniendo ese espíritu, esos compromisos también con esa perspectiva política, y es en la cual varios de nosotras nos empezamos a sumar. Veníamos también de una instancia en la que la radio funcionó como una mutual, y desde el año 2006 como una cooperativa de provisión de servicios culturales, que es la figura que actualmente tenemos, y sobre la cual fuimos replanteándonos también, creciendo y formándonos muchas de los actuales integrantes del colectivo, con algunos lineamientos de trabajo desde lo periodístico y desde la participación también, y la militancia desde la comunicación, que
tienen que ver con derechos humanos, desde esa perspectiva que decíamos de la comunicación como un derecho humano y una mirada integral también, una perspectiva de derechos humanos, de las problemáticas socioambientales también, que son centrales en nuestra ciudad y en nuestro país, la actividad cultural, con un eje también en el debate con una perspectiva preferentemente local, y todos los temas que en definitiva hacen a el movimiento obrero o los trabajadores y trabajadoras. Eso tuvo una etapa de desarrollo donde además hemos participado en distintas organizaciones, actividades, procesos que se han dado en la ciudad vinculado a esos ejes, siendo un medio, pero también un colectivo que participaba en esas instancias de activismo, de militancia. Y en los últimos años, a partir también de entrar en discusiones internas sobre nuestra propia concepción como trabajadores y trabajadoras dentro de una cooperativa que en principio era la figura legal, pero sobre la cual empezamos a reflexionar, a hacernos carnes y a plantearnos algunas preguntas que todavía hoy no tenemos resueltas del todo, pero estamos en ese camino y en esa vinculación con actores de la economía solidaria, sobre todo ahora ya poco más de 10 años, con el área de economía solidaria de Cáritas, en un espacio como en su momento fue el corredor productivo y cultural de la economía solidaria, que funcionaba en lo que es la Feria del Lago, conociendo otras realidades, aprendiendo también desde allí, se fue abriendo esta agenda que hoy también nos ocupa y nos ubica también en esta invitación. Dentro de esa figura de la cooperativa, parte de las discusiones que tenemos son las que ahora va a compartir aquí Astor, que también interviene en la forma en que nos sostenemos como cooperativa, como medio. Bueno, nos dicen que queda un minuto, así que voy a ser muy sintético, voy a intentarlo. No me sale en la radio. Bueno, pero aquí en la Casa de Altos Estudios vamos a... No, primero que nada no voy a hablar de la radio, voy a hablar de este encuentro. Pensé que era el susto, la fobia escénica de subir acá frente a un montón de personas. Pero me parece que no estuve acá toda la tarde, pero estuve escuchando a través de la transmisión las distintas experiencias, y me parece que es de lo más importante que ha ocurrido en términos de encuentro de la comunidad, por lo menos de este año, tal vez más tiempo, pero quiero valorarlo en estas palabras, no solamente decir un agradecimiento por la participación, porque muchas veces, un agradecimiento por la organización, quiero decir, porque muchas veces en el trajín diario que cada una de las organizaciones estamos produciendo, trabajando, no tenemos el momento para el encuentro, para verificar el otro o la otra experiencia, digamos así, que está más o menos en la misma sintonía. Era un chiste por lo de radio, no fue bueno. Bueno, en la misma sintonía, y entonces tiene un enorme valor. Esto es, no estamos solos, no estamos solas, y me parece, a mí me ha impactado en la emocionalidad. Además, hoy se ha hablado del cuerpo, creo que en la mesa que estaba Textiles Pigüé, bueno... entonces aquí estamos, además de poner el cuerpo en cada uno de los lugares, y acabo de robar parte importante del minuto, pero me parece que es una buena cosa. Bueno, ¿por qué somos parte de la economía social y solidaria? En todo caso sería la pregunta. Y creo que tiene dos o tres instancias. Por un lado, en lo que hacemos desde el punto de vista de la práctica de comunicación en sí misma, que está, como decía Mauro, orientada a cubrir parte de esa agenda. Pero además, en la capacitación, por ejemplo, de distintos espacios. En el servicio que ofrece la cooperativa de la radio, por ponerlo en términos formales, trabajamos con distintas fuentes de financiación. Por un lado, lo que tiene que ver con las suscripciones, acá una coincidencia con la experiencia que nos precedió en la palabra. Hoy alrededor del 30% de los ingresos de la Cooperativa de Provisión de Servicios Culturales de Bahía Blanca Limitada, nombre muy largo del cual nos arrepentimos la segunda vez que lo pronunciamos, digo el 30%. ¿Y qué significa suscripciones? Que es la propia comunidad que financia este proyecto. ¿Cuál es una de las grandes disputas que se dio en las décadas anteriores respecto de la comunicación? La propiedad de los medios. Si la propiedad de los medios, y para no dar vueltas porque no tenemos tiempo, por ejemplo en esta ciudad está ligada a los principales grupos económicos, ligada a las principales cámaras empresarias como la Unión Industrial de Bahía Blanca, que tienen un proyecto en común
al cual consultan las dos grandes vertientes políticas para su definición de progreso de la ciudad, para su definición económica, bueno, pues entonces mal se podrá informar la comunidad, por ejemplo, de un escape de cloro, por ejemplo, de un montón de cosas que ocurren, de los lobbies que se hacen a través de esos medios y de una serie de cuestiones, porque está en propiedad de unos pocos. La democratización que implica un medio comunitario implica que nos debemos no a empresas, no a partidos políticos, no incluso al vínculo con el Estado, sino a la propia comunidad. Eso nos da no una enorme dependencia, nos da una dependencia ética respecto de nuestro pueblo, lo cual nos parece una línea fundamental para destacar y que intentamos honrar, ojalá lo hagamos. En otros términos, las organizaciones gremiales y las organizaciones de la economía social y solidaria, algunas ya mencionó Mauro, también son parte de los sectores que financian este proyecto. Y en ese sentido, desde la comunicación también venimos haciendo, por ejemplo, pienso en, a veces, FM de la calle es el nombre, ¿no? Y estar en la calle es lo que nos caracteriza. De la mano de algunas luchas, pienso, por ejemplo, sobre diciembre, profesionales de la salud, ¿no? Que todos aplaudimos a pandemia, pero que ninguno de los gobiernos ha reconocido efectivamente en términos salariales, y que siempre generan reclamos. Bueno, desde la comunicación nosotros asesoramos, trabajamos junto con esos espacios. Otros sindicatos como el de SOEA, el gremio aceitero, y también otras experiencias cooperativas. Y luego un medio comunitario, porque no me quiero, ya me pasé el tiempo, no me voy a pasar más, implica simplemente, me parece, pensar, cuando hablamos de propiedad, es un gremio que pertenece a la comunidad, no otra cosa. Más allá de que la figura sea la cooperativa, la figura formal, a través de la cual trabajamos y llevamos adelante nuestros proyectos, es la derivación lógica de la lucha de los sectores populares que se organizan de diferente forma en el ámbito de los medios. En el ámbito de los medios, para conseguir herramientas que nos den autonomía en la comunicación, que nos permitan formarnos en la comunicación y que nos permitan garantizar el acceso a la información y a la producción en la información, que son las dos grandes banderas que vinimos teniendo e intentando construir. Así que hoy nos vamos, me parece, con alegría por lo que ya dije, con alegría por conocer a muchos y muchas de quienes estaban acá. Esto quiere decir que vamos por lo menos en buen camino, porque a muchos y a muchas las conocíamos, pero con un montón de preguntas para un montón de experiencias que servirán para un montón de programas, y a ponernos al servicio de otras experiencias cooperativas desde nuestra práctica, que es la comunicación popular, para ayudar a mucho de lo que se dijo acá. Una de las necesidades era el contacto, la articulación, y otra era que se conozcan las experiencias, porque si algunas ofrecen, se dijo aquí también, respuestas, por ejemplo, en lo ambiental, pero las que no ofrecen respuestas, porque a veces no nos atrevemos a decir tenemos respuestas, tenemos salidas, por lo menos ofrecen buenas preguntas para organizarnos socialmente. Así que por esos motivos creemos que pertenecemos al campo de la economía social. Yo no sé si es posible unos segundos más, porque quedamos divididos en tres partes. Bueno, para ser sintética también, sobre la última parte, un poco los cuestionamientos o los desafíos del último tiempo tienen que ver con lo que contaba Astor en parte de la sostenibilidad y de la sustentabilidad de un proyecto de comunicación popular, comunitaria, alternativa y de cooperativa, y también de la economía social. Es un debate que es histórico en los medios comunitarios, desde sus orígenes, el hecho de cómo nos financiamos, cómo nos sostenemos, y bueno, justamente tiene que ver también, va de la mano con debates como, por ejemplo, si nos concebimos como trabajadores y trabajadoras de la comunicación, qué criterios nos fijamos nosotros mismos, nosotras mismas, para remunerarnos, para fijar nuestros salarios, para fijar nuestras condiciones laborales, y esto también organiza el trabajo interno y los aportes de cada uno, cada una, en función también después de lo que vamos a aportar a la comunidad, que es, en definitiva, siempre lo decimos, pero la mejor manera de vendernos, entre comillas, es haciendo nuestro trabajo, que es siendo comunicadores, comunicadoras, periodistas, trabajadores de la comunicación. Entonces ese es un proceso que
continúa en crecimiento, que siempre estamos planteándonoslo, que siempre estamos consultando con otras experiencias, estamos consultando también con las áreas de la academia que nos pueden aportar conocimientos desde algún convenio colectivo de trabajo, por ejemplo, a ver cómo se regulan o se autorregulan otros espacios y también en el contacto cotidiano con otros medios a nivel nacional. Es un proceso que continúa, que sigue siempre dinámico y que está en crecimiento y es algo que nos planteamos diariamente en la FM de la Calle.